alumnos y alumnas de quinto grado. Estoy muy contenta de estar en esta clase de historia con ustedes. Mi nombre es la maestra Doritzel Rosas Alonso, pero si ya me conocen, saben que prefiero que me llamen maestra Doris. Hoy vamos a conocer un tema muy interesante. Se llama el impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. Suena muy interesante, ¿cierto? Pues vamos a necesitar algunos materiales que necesito que tengan a la mano. Su libro de historia de quinto grado, su libreta para tomar notas, lapiceros y hojas blancas. También vamos a necesitar un material muy especial, pero ese lo conoceremos más adelante. Déjenme platicarles. Seguramente ustedes saben que antes teníamos otras formas de vida y otras maneras de comunicarnos. Yo creo que ustedes están muy interesados en conocer un poco más acerca de esa vida, ¿cierto? Por ello, les he preparado una entrevista. Tuve la oportunidad de entrevistar a una persona de 94 años. Imagínense cuántos años han pasado desde que esa persona era muy pequeña hasta la actualidad. Así que vamos a ver esta entrevista y a conocer más sobre la realidad de aquella época. Buenas tardes, le vamos a realizar una pequeña entrevista. Sí, dígame, ¿Cuál es su nombre? Josefina López González, ¿Cuántos años tiene? 94, ¿A qué jugaba cuando era niña? a, a la canica, al valero, al trompo, puros juegos de niño porque no me gustaban las muñecas, ¿Cómo pasaba su tiempo libre durante la adolescencia? nadando, nadando porque me gustó mucho nadar, como el río quedaba así a la orilla de la casa casi, pues ya nada más ahí me aprovechaba para nadar. Ok. ¿Cómo se comunicaba con sus familiares que vivían lejos, en otro país o en otro estado? por carta, por carta en el correo. eh, Iba yo a poner la carta con los timbres y ya ellos se encargaban de mandarla. ¿Cómo se trasladaba de un lugar a otro? Caminando, caminando me trasladaba de un lugar a otro. Cuando tenía que hacer una tarea y desconocía algo, ¿dónde investigaba o buscaba información? No, preguntaba yo a alguien que me ayudara. No, preguntaba yo porque no había libros, no había tanta tecnología como hoy. Ok. ¿Y cuál ha sido el cambio más grande que ha visto desde que usted era pequeña hasta ahora? Pues, la verdad, la tecnología, los estudios, muy avanzado todo. Bueno, todo ha sido muy rápido y muy avanzado, porque antes no había refrigeradores, eh, no había teléfono, y en una neverita chiquita se metía un pedazo de hielo, ¿eh? Se tapaba y alrededor se ponía lo que queríamos enfriar, porque no había refrigeradores como ahora. ¿eh? El teléfono igual, no lo conocíamos el teléfono en ese tiempo. ¿eh? Ya poco a poco fue avanzando todo y y los primeros teléfonos eran de colgar y de marcar, no eran como ahora, no, sí, y decir la verdad, no me acuerdo ya qué más. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. A través de este video hemos podido conocer y acercarnos un poco a la realidad de las personas de aquella época.
Seguramente que si en casa preguntamos con algunos familiares, vamos a conocer información muy interesante y relevante para cada uno de nosotros. Ahora, también decidí entrevistar a una niña pequeña. ¿Con qué finalidad? Claro, la de conocer y comparar la forma de vida de antes y la forma de vida que tenemos ahora. Esta pequeña tiene 6 años. Podemos decir que la persona que entrevistamos anteriormente tiene 88 años más que la pequeña que investigué después. Esta información es muy importante porque nos permite visualizar, conocer e identificar los cambios, pero no solo los cambios, sino también los avances y los alcances de la tecnología. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Isabela. Hola Isabela, mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 5 años. 5 años, muy bien. ¿En qué año vas? En tercero de preescolar. ¡Órale! Oye Isabela, ¿me puedes contar a qué te gusta jugar? A veces juego con mis Barbies, con mi hermana. A veces juego a las escondidillas. A veces lo que más me gusta hacer es ver la tele. A veces veo películas de Descendientes. A veces veo videos de Ana Emilia. ¡Oh, muy bien! Oye, ¿cómo te comunicas con tus familiares que viven muy lejos? Que a lo mejor viven en otro país o en otro estado. Mi mamá les puedo marcar en el celular de mi mamá, de mi papá. Mi mamá les puede mandar un mensaje. Yo también les puedo hacer una videollamada. ¡Oh, una videollamada! Quiere decir que pueden verse a través de la pantalla, ¿verdad? Claro. Muy bien, me parece excelente. Y cuando tienes que ir de un lugar a otro, tal vez a visitar a alguien o a algún lugar, ¿cómo vas? ¿En qué te transportas? En un avión, en una combi, en un taxi, en una camioneta, en un carro. Hay muchas formas en las que podemos viajar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, me estabas contando que vas en tercero de preescolar. Entonces, cuando tus maestras te dejan alguna tarea o tienes que investigar algo, ¿dónde lo investigas? En el celular de mi mamá, en el de mi papá, en la computadora, o también en mi tableta. ¡Wow! Tienes una tableta. También existen muchas formas de buscar información, ¿cierto? Cierto. Muchas gracias, Isabela. Adiós. Adiós. Gracias al testimonio de estas dos personas, a imágenes, videos o fotografías, es que podemos conocer también un poco de cómo era la vida antes. Indiscutiblemente, podemos identificar que la tecnología ha sido el eje principal que ha marcado una pauta entre la vida de antes y la vida de ahora. Por ello es que ahora vamos a realizar una comparación en nuestro cuaderno. Les pido que traigan su libreta, puede ser también hojas blancas en las cuales estén tomando sus notas para que podamos identificar las características principales que diferencian la vida de antes y ahora. ¿Qué podemos decir de la vida de antes? En primer lugar, podemos decir que la persona a la cual entrevistamos se divertía en el río. Ella nos comenta que le gustaba ir a nadar al río que estaba cerca de su casa. Para transportarse, esta persona iba caminando a diferentes lugares. Jugaba, por ejemplo, a las canicas. De hecho, nos comenta que los juegos que tradicionalmente eran considerados para niñas no eran de su total agrado.
Cuando tenía que investigar o buscar alguna información, lo que ella hacía era que preguntaba con alguien que tuviera el conocimiento. Nos dice que no existían libros o otras formas de investigar. Obviamente, la tecnología ni siquiera era un punto que fuera considerable porque no existía. Podemos darnos cuenta en estas características que la tecnología es lo que ha marcado esa diferencia. Ahora vamos a ver cómo es la vida ahora. Vamos a rescatar las principales características que nos comentó nuestra segunda entrevistada. En la vida ahora, lo principal que identificamos es los medios de transporte. Esta pequeña nos comenta que cuando tiene que ir a algún lugar puede hacerlo por medio de un auto, un avión e incluso otros medios de transporte. Se comunica con sus familiares por medio de llamadas, mensajes de texto e incluso videollamadas. Le gusta ver películas o videos en YouTube. También nos comenta que le gusta jugar a las Barbies con su hermana o estar jugando en su tableta. Y finalmente nos dice que cuando ella tiene que investigar o buscar algún tipo de información, busca en internet utilizando el teléfono de sus papás o su computadora. Ahora déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Con cuál modo de vida se identifican ustedes? Probablemente, si viven en alguna comunidad o localidad alejada, es probable que no cuenten con todos los servicios y seguramente pueden identificarse en algunas características con nuestra primera entrevistada. Por otro lado, si el lugar en el que radican cuenta con todos los servicios públicos como luz, agua potable, internet, podrán identificarse más con la segunda persona que entrevistamos. Gracias a la tecnología es que ustedes en este momento pueden ver esta clase ya sea por televisión o en internet. Incluso pueden seguir otros programas educativos en radio. Indiscutiblemente, en nuestro país, uno de los principales avances o los más emblemáticos fue la electrificación. Así también como la creación de carreteras y túneles que permitieron no solo que las personas pudieran transportarse a otros lugares, sino también que el comercio se extendiera. Permitió que saliera y entrara mercancía a nuestro país, lo cual también generó muchísimos empleos. Podemos identificar otras características que han cambiado a lo largo de la vida. Los invito a que pregunten con algún familiar mayor para conocer más información acerca de este tema. Y seguramente ustedes saben muchísimo de la vida actual. Saben que existen los teléfonos celulares, que incluso son llamados teléfonos inteligentes por todo lo que nos permiten hacer en ellos. Antes era inimaginable que en un dispositivo tan pequeño pudiéramos tener fotografías, documentos, archivos, videos y muchas cosas más. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en la vida de antes. De hecho, el material especial que les comenté al inicio es que ustedes van a tener la oportunidad de crear su propio museo en casa. Así es como lo están escuchando. Para ello, vamos a necesitar que vayan y pregunten con sus familiares, también puede ser con sus vecinos o con otras personas que conozcan acerca de algunos artículos antiguos o artículos que se utilizaban anteriormente. Yo he traído algunos para mostrárselos y les voy a enseñar cómo pueden hacer sus fichas técnicas para que puedan montar su propia exposición. Por ejemplo, ante ustedes traigo una máquina de escribir. ¿Cómo se utilizaba? Bueno, pues anteriormente, antes de que existieran las computadoras, esta era una herramienta de trabajo. Se usaba en diferentes lugares como las oficinas e incluso era la herramienta de trabajo para muchas personas. Te cuento un dato muy interesante. El otro día estaba revisando en mi casa y me encontré la tesis de mi mamá. Imagínate, toda su tesis fue escrita con esta máquina de escribir. ¡Qué increíble!, ¿no? De hecho, pueden preguntar también con sus familiares cómo realizaban sus trabajos
ellos les compartirán que además de la máquina de escribir, utilizaban recursos hechos a mano. Todas las tablas, las gráficas e ilustraciones que incluían en sus trabajos debían ser realizadas por ellos. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo es que podemos elaborar nuestras fichas técnicas. Lo primero que necesitamos hacer es conseguir los objetos antiguos. Como segundo paso, vamos a preguntarle a los familiares que nos los prestaron o vamos a investigar en internet el año aproximado en el que se elaboraron y la manera en que se utilizaban. En algunos casos, el uso que se les daba es un poco lógico, pero tal vez encontremos artículos que no sabemos para qué servían y vamos a necesitar de la compañía de algún adulto para investigarlo o recurrir a fuentes como libros e internet. Miren, estas son unas marionetas que me prestó una tía. Estas marionetas se utilizaban para contar historias y también a los niños y las niñas les gustaba mucho tenerlas en casa para poder jugar con ellas. Estas marionetas son del año de 1930 y obviamente que su uso podía variar, pero podemos identificar que también los juguetes han cambiado mucho. En la actualidad se realizan principalmente con otros materiales como el plástico o el metal. Ahora les voy a mostrar una cámara instantánea. Esta cámara instantánea es del año de 1970. Su uso era capturar momentos para tener diferentes recuerdos. Pero miren, un dato muy interesante es que probablemente ustedes ahora saben que cuando tomamos una fotografía sale una luz que se llama flash. Y antes se podía insertar, o sea, se tenía que agregar de manera adicional, no lo traía incorporado. Esta cámara todavía permanece en su caja porque era de mi abuelita y ella la cuidaba muchísimo. Entonces decidió conservarla en su caja para que no se maltratara. Les voy a presentar un teléfono del año 1963. No sé si alguno de ustedes todavía lo tenga en su casa. He de decirles que este teléfono todavía funciona. Algo que me parece muy peculiar y que a mis sobrinas les gusta mucho es jugar con los números y con la manera en la que se marcaba. ¿Te gusta? Se ve muy interesante, ¿no? Imagínate, antes anotaban el número que correspondía a tu casa en este apartado. Y bueno, ahora sabemos que existen teléfonos móviles que podemos llevar a donde queramos. Desde siempre, medir el tiempo fue una gran necesidad de los seres humanos. Y por ello es que se inventó el reloj de arena, aunque anteriormente se utilizaba también el tiempo, el clima, para poder identificar los cambios de horario. Este reloj de arena es de 1338. Obviamente su uso es medir el tiempo, pero podemos identificar que ya estaba elaborado con madera y con cristal. Probablemente existen otros relojes que existieron antes que este que no se basaban o no estaban elaborados con estos materiales. ¿Alguna vez has escuchado el término VHS? Bueno, pues aquí te presento uno. Este es del año 1999. Su uso era almacenar películas o videos. De hecho, si preguntas con algún familiar mayor, te podrá decir de qué es este, porque es de una banda que se llamaba Timbiriche y que fue muy emblemática para todas las personas de aquella época. Te presentaré el Internet de antes y aunque no lo creas, porque probablemente me ves muy joven, todavía recurrí a esta información para realizar mis tareas o mis trabajos. Esta es una enciclopedia y probablemente alguno de tus abuelitos o de tus tíos tenga alguno en casa. Este es de 1979. Su uso era principalmente la búsqueda de información. De hecho, puedes darte cuenta, si es que tienes uno al alcance, que al revisarlo viene muchísima información. Podríamos compararlo con un diccionario,
Pero aquí no solamente vas a encontrar definiciones de algunas palabras, sino que también viene acompañado de imágenes y trae explicaciones mucho más amplias sobre diferentes temas. Así que era gracias a la enciclopedia que podríamos realizar diferentes investigaciones o cumplir con nuestros trabajos y tareas. Ahora te quiero mostrar una plancha cuyo año de elaboración data del 1500. Esta plancha se utilizaba para quitarle las arrugas a la ropa. Tenía que ponerse sobre carbón caliente para que pudiera funcionar. Si la comparamos con una de la actualidad, sabemos que ahora es muy fácil conectarla y comenzar a utilizarla. Pero antes no era tan fácil. Mira, obsérvala bien. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué puedes hacer tú para elaborar tu propio museo en casa? Es muy sencillo. Con tus hojas blancas puedes elaborar tus fichas técnicas. Las fichas técnicas en los museos sirven para que las personas que lo visiten puedan conocer toda la información sobre lo que tú estás mostrando. En este caso, sobre los artículos u objetos antiguos que logres conseguir con tus familiares. Y como te mencioné anteriormente, será importante que coloques el nombre de ese objeto, el año aproximado de elaboración o incluso puede ser el año en el que se utilizaba y finalmente el uso que se le daba. Esta información no solo la puedes encontrar en internet, de hecho yo te invito a que platiques con alguien más para que esta información sea de una fuente primaria, es decir, de alguien que vivió durante esa época y que te pueda platicar no solamente sobre los objetos, sino también sobre sus experiencias, lo cual será muy valioso. Me gustaría mostrarte unas monedas que logré conseguir con un familiar. Esta moneda, por ejemplo, es del año 1952 y era de 5 pesos. Probablemente si la comparas con una de la actualidad, te darás cuenta que además de su tamaño, han cambiado los materiales y siempre se han considerado para integrar en las monedas y en los billetes personajes emblemáticos de nuestra historia, lo cual nos da todavía mucha más identidad como país. Y quiero mostrarte este reloj porque en él hay incluso uno de los avances que significó más para nuestro país, que fue la creación del ferrocarril, gracias al cual pudimos nosotros transportarnos de un lugar a otro, pero principalmente dar paso al mercado y a la exportación de diversos productos. Ahora que hemos conocido un poco más sobre cómo era la vida antes y que tú tienes y sabes cómo es la vida ahora, ¿por qué no realizamos un análisis y una reflexión sobre esta manera en la que podemos identificar la vida? Es muy importante que conozcas cuáles han sido los principales cambios que más han marcado nuestra historia. Por ejemplo, ¿tú sabías quién inventó el televisor a color? Este fue un invento de un mexicano. Y vamos a conocer un poquito acerca de su vida en la siguiente cápsula informativa que traje para ustedes. Hola, mi nombre es Guillermo González Camarena. Nací el 17 de noviembre de 1917. Desde pequeño tuve un gusto peculiar por la electricidad. A mis 13 años de edad me inscribí en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas y comencé a trabajar en la estación de radio de la Secretaría de Educación. Fue hasta 1938 que puse a prueba un invento en el cual había estado trabajando y que dio la pauta para la primera transmisión de televisión a color en México. Fui el fundador del Canal 5 y fue el 7 de septiembre de 1946 cuando, con 29 años ya cumplidos, inauguré oficialmente la primera estación experimental de televisión en México. ¿Qué te pareció? Te comento que en la década de los 70 la televisión generó un cambio y un impacto sorprendente en nuestro país.
porque en esa época, de momento y de repente, podías tener y conocer las noticias al instante. Podías enterarte de lo que había sucedido en otra parte del mundo de manera inmediata. Eso marcó un cambio significativo para la vida de las personas de aquella época. Y es que la televisión vía satélite fue uno de los principales cambios que trajo consigo la electrificación. Pero qué increíble conocer ahora que ese invento fue por un inventor mexicano. Seguramente, además de la televisión, del internet y de los medios o las maneras en que ha cambiado la vida, tú probablemente estés pensando solo en un cambio. Y es que en la actualidad nuestra vida se rige básicamente por la tecnología. Muchas de las cosas que hacemos actualmente han cambiado gracias a este invento. Y quiero que observes las siguientes imágenes, porque probablemente las conoces muy bien. Obsérvalas y piensa. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Claro, las redes sociales, aplicaciones que tienes tal vez en tu teléfono, si es que tienes, o en el de tus papás, en tu computadora o en tu tableta. Las redes sociales nos han permitido interactuar con otras personas que no se encuentran físicamente en el mismo lugar que nosotros. Podemos hacer videollamadas, podemos enviar un mensaje y de manera inmediata conectar y contactar a alguien que está en otra parte del mundo. Esto es genial, ha sido un gran cambio, nos ha permitido interactuar con otras personas. Pero, ¿qué crees? Ha impedido y ha dificultado la comunicación cara a cara y frente a frente. Desafortunadamente, aunque las redes sociales nos permiten estar en contacto y en comunicación con otras personas, también han limitado nuestra vida. Seguramente te has dado cuenta que algunas personas van a alguna fiesta y comparten fotografías y videos de cada momento, olvidándose, claro, de disfrutar lo más importante, el tiempo que comparten con sus familiares o con sus amigos. También puedes identificar que en algunas redes sociales las personas comparten sus mejores fotografías, donde se ven más guapos o más guapas, más atractivos, donde comparten sus logros, sus metas y donde también comparten lo que han comprado o los logros que han tenido. Esto no es malo, pero ¿qué sucede cuando nosotros lo vemos y solamente podemos identificar las cosas buenas que le han sucedido a esa o a esas personas? Probablemente nos podemos sentir un poco mal, porque nuestra vida no todos los días es perfecta. Pero déjame decirte algo, eso es mentira. La gente en las redes sociales y en internet solamente comparte una parte y una faceta de ellos mismos. Esto quiere decir que te muestra lo que tú quieres que vean, pero en realidad no todos los días van de viaje o no todos los días hacen algo divertido, porque todas las personas en ocasiones debemos de hacer cosas comunes, como ayudar en casa, ir a la escuela, cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, yo te invito a que reflexiones sobre la manera en la que las redes sociales, claro, han mejorado nuestra vida, pero también en ocasiones nos permiten identificar algunas situaciones que no están bien. De hecho, me gustaría decirte la siguiente frase. Es de una canción de rap y tiene mucho sentido. Dice, en los parques ya no hay niños, Internet los atrapó en sus redes. ¿Qué quiere decir? Que los niños han perdido el contacto con otras personas, incluso entre personas, con la misma naturaleza o con el mismo entorno que nos rodea. Hemos perdido esa interacción y hemos pasado a estar solamente observando o viendo videos de otras personas, analizando las vidas de la gente en internet que parecen perfectas o incluso buscando la manera de ser igual a ellos. Yo te quiero invitar a que reflexiones y a que hagas uso responsable de las redes sociales. Es increíble la manera en la que nuestra vida ha cambiado y por eso es que quise traerte al inicio de la clase estos dos videos, para que pudieras comparar e identificar los cambios y los avances de la tecnología, pero también para que puedas reflexionar sobre la manera en la que en la actualidad estamos haciendo uso, quizá equivocado, de la tecnología y de las redes sociales. Si bien ha impactado en nuestra vida de manera positiva, depende de cada uno de nosotros
que ese impacto continúe siendo positivo y no se vea limitado por nuestras relaciones en las redes sociales. También me gustaría invitarte a que reflexiones este tema con tu familia y a que pienses en que cada vez que tú vas a tener o piensas tener acceso a cierta información, debes de hacerlo acompañado de un adulto. Me gustaría decirte una palabra muy interesante que se llama infoxicación. ¿Sabes a qué se refiere ello? Bueno, en la actualidad tenemos mucha información, muchísima, más de la que somos capaces de poder procesar. Eso quiere decir que estamos rodeados de tanta información que también es muy difícil para cada uno de nosotros seleccionar aquella información que sea relevante, que sea verdadera y que sea objetiva. Por eso es que yo te invito a que cada vez que desees buscar información, lo hagas acompañado de algún familiar y también sabiendo que no toda la información que encontramos en Internet es verdadera. Ahora que montaste también tu primer museo, te quiero invitar a que visites otros museos desde la comodidad de tu hogar. En la pantalla aparecerá un código QR que puedes escanear con tu teléfono y te llevará a visitar 15 museos interesantes donde podrás conocer más acerca del tema que abordamos hoy sobre la vida de antes y ahora. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta clase y haber aprendido muchísimo juntos. Así que, hasta luego